Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión de hoy. Hoy es la sesión número 14, ¿no? Estamos ya a 5 de enero del nuevo año, ¿no? Del 2021. Bien, lo que tienen en pantalla, como siempre, es el aula virtual. Y vamos de frente a pasar ahora a nuestro mapa. A ver. Vamos a empezar por aquí. Quisiera compartir dos mapas con ustedes. Este es el que ya hemos trabajado antes, ¿no? Vamos a mirar un poco esta parte de aquí sobre el efecto sustitución y el efecto ingreso en términos de Slasky, ¿no? No en términos de Higgs, que es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Lo que habíamos encontrado es esto, ¿sí? Donde habíamos hablado del giro y del desplazamiento, ¿no? Cuando habíamos indicado, en este caso, para una función de utilidad de referencias regulares tipo condubles, ¿no? Y ustedes se encuentran en una situación inicial, ¿verdad? Vamos a ver, esta es la situación inicial donde ustedes se encuentran aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se va a producir una caída en el precio de X, lo cual hace que se desplace la recta de presupuesto inicial. Vamos a marcarla ahora acá un poco gruesa. Esta es, esta es la recta de presupuesto inicial, ¿verdad? Esta de acá es la recta de presupuesto inicial. Y con la caída del precio de el bien en el eje horizontal se produce un desplazamiento a la derecha, desplazamiento que provoca en el consumidor pasar a esta nueva combinación óptima, es decir, de la combinación inicial, esta pasamos a esta de acá, lo cual significa en general significa que hay un impacto en términos de X, ¿no? Que va desde acá hasta aquí, ¿sí? Ese impacto es el que estamos conociendo como el efecto total, ¿no? Ahora, ese efecto total se puede descomponer en dos partes, ¿no? En una primera parte, lo que hacemos, ya habíamos indicado antes, es un giro, ¿no? ¿Cuál es el giro, ¿no? Entonces, el giro de la recta de presupuesto debe ser de tal naturaleza que pase por la recta de presupuesto inicial, es decir, pase por acá, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a hacer un cambio de color mejor. Ok, a ver, entonces estaríamos acá, ¿no? Estaríamos acá. Este es el giro. ¿Qué significa estrictamente el giro? El giro significa de que deberíamos mover la recta de presupuesto inicial, ¿no? Esta en color rojo, esta de acá, moverla, girarla, ¿no? Girarla, de tal manera de que vuelva a pasar, por la combinación inicial, ¿no? Por la combinación inicial. Observen, esta combinación inicial pertenece a la nueva recta de presupuesto a la que está girada, ¿no? Y pertenece a la recta de presupuesto inicial, ¿no? La idea es que el consumidor ha sido compensado, del cambio en el precio de X, ¿no? O sea, ha sido compensado. ¿Cuál es el significado de que ha sido compensado? Que ahora su nivel de ingreso es suficiente para enfrentar los nuevos precios y adquirir la combinación de bienes inicial.
¿De acuerdo? Sin embargo, la idea es que cuando el consumidor se encuentra en esta combinación óptima al comienzo, su situación cambia cuando se le ha compensado, es decir, cuando ahora está aquí. ¿Sí? Vamos a colocar un poco de menos tamaño esto. Cuando el consumidor está aquí, pero enfrentando un nuevo ingreso y un nuevo precio, decide no quedarse aquí. ¿Por qué no se queda allí? No se queda allí porque en ese punto la tasa subjetiva de cambio es diferente a la tasa objetiva de cambio. En otras palabras, esa combinación, ¿no? La inicial ya no es óptima, ¿no? Ya no es óptima, ¿de acuerdo? Y si ya no es óptima, bueno, el consumidor tendrá que buscar una nueva combinación. En este caso, encuentra esta nueva combinación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se va a mudar de esta combinación, que acá se le ha llamado X, a esta combinación que se llama Y, ¿no? Y esa combinación, ¿no? Va a generar lo que se conoce como el efecto sustitución, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que el consumidor se mueve de acá hasta acá. Estoy exactamente replicando la flecha que ya está ahí originalmente. Vamos a montarla encima. Ahí está. Entonces, esta parte sería el efecto sustitución. Una vez que estamos en Y, lo que se hace es modificar nuevamente el ingreso del consumidor y devolverlo a la situación final, ¿no? Situación final, pero lo digamos así, ¿correcto? Y al devolverlo a la situación final, lo que va a hacer el consumidor es escoger esta nueva combinación, ¿no es cierto? Esta nueva combinación. Y por lo tanto, el salto que habría entre este punto de acá, Y, que era donde estaba, hasta el nuevo punto sería el efecto ingreso. Entonces ya tienen ustedes claro el significado de esto, ¿no? Acá está el efecto sustitución, ¿no? Es decir, si te cambio el ingreso para que enfrentes el nuevo precio condicionado a que puedas comprar la canasta inicial, tú decides saltar de la combinación X a la combinación Y y la distancia horizontal entre la combinación X y la combinación Y se llama efecto sustitución. Pero si después te enfrentamos a la situación del nuevo precio, pero con el ingreso inicial, entonces tú saltas de la combinación Y a la combinación Z y eso se llama efecto ingreso. Y cuando sumamos el efecto sustitución con el efecto ingreso, tenemos el efecto total. Entonces, una observación importante acá, muy importante, es la observación es que el efecto ingreso está fortaleciendo al efecto sustitución, ¿no? Es decir, el efecto sustitución aumenta la cantidad del bien en el eje horizontal y el efecto ingreso también lo aumenta. En consecuencia, ambos efectos se refuerzan. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hasta acá tienen ustedes alguna pregunta, porque voy a eliminar esa parte para abrir otra. Si tienen alguna consulta, me lo hacen saber por el chat. Ok, no, no veo nada. Muy bien, vamos a dejar esto entonces. Vamos a dejar esto. Y vamos a guardar esta parte acá. Tratemos de recordarla. X, Y, Z, X, la combinación inicial. Z, la combinación final. Y, la combinación que elige el consumidor cuando ha sido compensado.
¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en este caso, ¿no? En este caso, vamos a pensarlo o vamos a mirarlo de nuevo, ¿de acuerdo? Considerando las situaciones iniciales. Esta es la situación inicial, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la situación final? La situación final es esta de acá, ¿no? Entonces, cuando se produce el giro, recuerden, estamos aquí en la condición inicial. Cuando se produce el giro y entonces el consumidor se enfrenta a esta nueva recta de presupuesto, a esta de acá, perdón, a esta de acá, a esta nueva recta de presupuesto. Esta nueva recta de presupuesto es una recta girada de la recta de presupuesto inicial y que pasa por la combinación inicial escogida, ¿no? Es decir, se le ha compensado al consumidor para que vuelva a consumir la canasta inicial, la combinación inicial a los nuevos precios, pero con un nuevo ingreso. ¿Y qué es lo que hace el consumidor? El consumidor se desplaza acá a la derecha, porque no considera de que la combinación inicial a los nuevos precios y al nuevo ingreso sea una combinación óptima. Entonces se mueve abajo a la derecha. Y de nuevo, entonces, esto va a implicar el efecto sustitución, que es la distancia que va, miren, de acá hasta acá. Ese es el efecto sustitución. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es que la recta de presupuesto va a volver a moverse, pero ahora en la dirección final, ¿no? Es decir, si al consumidor le habíamos modificado el ingreso, ahora lo volvemos a la situación inicial de ingreso y obviamente el consumidor va a saltar aquí, ¿no? Va a saltar aquí, a esta combinación de acá, ¿de acuerdo? Y la distancia entre esta combinación, voy a marcarla acá, la distancia entre esta combinación y la combinación final, esa distancia vendría a ser el efecto ingreso. Y el efecto ingreso ahora es así, fíjense ustedes, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más delgada. Esa viene de acá hasta aquí. Y observen ustedes que va en dirección contraria, ¿no? Ojo, va en dirección contraria. ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, el efecto sustitución aumenta la cantidad del bien en el eje horizontal, ¿sí? Pero el efecto ingreso la disminuye. En consecuencia, el efecto sustitución y el efecto ingreso tienen signos diferentes. Uno le resta al otro, le resta al otro. ¿Y eso qué significa? De que el bien X es un bien inferior, ¿ok? Es un bien inferior, que es lo que se había marcado precisamente acá, ¿no? Es un bien inferior. ¿Estamos? ¿Eh? Entonces, esta es la idea que quería robustecer hoy día para volver dentro de un momento al mapa. Vamos a dejar esto entonces. Vamos a dejar también la pantalla anterior y vamos a la pizarra. ¿Ok? Bueno, ya estamos en la pizarra. Me confirman si todos estamos viendo lo mismo.
Sí, profesor, sí se ve. Gracias. Muy bien, entonces la idea acá es la siguiente, ¿no? Vamos a trabajar un momento acá con un esquema bastante simple. Ok, acá yo voy a colocar lo siguiente, ¿ya? Atención, ¿eh? Yo voy a decir, tengo acá el bien X y su precio, ¿no? Entonces, acá voy a tener el precio de X, voy a tenerlo acá, ¿ok? Este es el precio de X. Y ahora voy a tener las cantidades óptimas, recuerden, ¿no? De X, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener la gráfica de la curva de demanda ordinaria, ¿ok? En este caso del bien X, ¿listo? Muy bien, si yo dibujara una curva cualquiera, por ejemplo, vamos a poner acá, esta de acá, ¿no? Yo hago este dibujo de la curva de demanda ordinaria, ¿ok? ¿Qué piensan ustedes si ahora hago una curva de demanda un poco diferente, fíjense, como esta de acá, ¿eh? Como esta de acá, ¿sí? ¿La ven? O qué pasa si es que hago una un poco más diferente, como esta de acá, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿sí? O si es que hago una todavía más diferente a las anteriores, como esta de acá. Adrede las estoy haciendo coincidir, donde las estoy haciendo coincidir en un solo punto, ¿no? En un solo punto, que es el que voy a marcar ahora, este de acá. Ok, vamos a colocar mejor otro. Ya está, ahí. Bueno, ¿alguna opinión con relación a lo que estoy haciendo? Es decir, he dibujado una curva de demanda ordinaria de color rojo, una de color verde, una de color amarillo y una de color, digamos, naranja, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre ellas en el orden en que las he dibujado? ¿Alguna intervención? ¿Qué notan ustedes en términos de comportamiento? Estamos hablando de la demanda de X en la estática comparativa del cambio del precio de X por esa curva de demanda ordinaria, ¿no? Tengo la roja, ¿no? Y las otras, ¿no? O podría colocar una más de repente, ¿no? A ver, ¿qué tal esta de acá? Ahí tienen otra más. Ahí tienen otra más, ¿ok? Sí, entonces tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Cinco. A ver, les pregunto, esta de acá, esta que acabo de dibujar, ¿no? Les pregunto, ¿cómo es este bien? ¿No? ¿Cómo es este bien? ¿Sí? Y compárenlo al responderme a la pregunta con cómo es este bien también, ¿no? ¿Cómo es este bien? ¿Sí? A ver, ¿alguna idea? A ver, ¿qué me dice Arlene? Entre la curva de demanda de color negro y la curva de demanda final, la curva de color, digamos, naranja, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es un bien comparado con el otro bien?
A ver, parece que hay una intervención por el chat, ¿no? La recta de color negro, me dicen, correspondería a un bien normal y la naranja sería un bien Giffen, ¿no? Ok, muy bien, Sheila, muy bien. Entonces, lo que Sheila me está diciendo es lo siguiente, ¿no? Me está diciendo lo siguiente, ¿no? Los bienes se pueden clasificar como bienes, digamos, ordinarios y bienes Giffen, ¿sí? Bienes Giffen. Digamos, los bienes ordinarios tienen una pendiente negativa, ¿no? La famosa ley de la demanda, ¿no? Es decir, existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Si los precios suben, compramos menos, y al revés, si los precios bajan, compramos más, ¿no es cierto? Y esa es la respuesta, atención, esa es la respuesta, o sea, lo que yo estoy diciendo acá es un tanto diferente a lo que me está diciendo Sheila. Sheila me dice, la función de demanda, que es una función lineal de color negro con pendiente negativa, corresponde a un bien normal, mientras que la naranja corresponde a un bien Giffen. Es decir, estamos diferenciando un bien normal de un bien Giffen, pero resulta de que un bien normal es normal o es inferior o como resultado de un cambio en el ingreso. Mientras que acá no estamos estudiando un cambio en el ingreso, sino un cambio en el precio. Observen, la gráfica que tengo es en el eje vertical precio de X y en el eje horizontal las cantidades demandadas de X, ¿no? Entonces la estática comparativa es en el precio. Entonces lo que yo tengo acá es una estática comparativa. Es una estática comparativa en el precio y no en el ingreso. Sin embargo, no deja de ser cierto el fondo de la intervención de Sheila, ¿no? La idea está en la siguiente, y es algo que yo esperaba, alguna intervención de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la curva de color negro, la roja, la verde, la amarilla y la naranja, ¿no? Es que las curvas de demanda se van parando, es decir, se van verticalizando hasta que su pendiente llega a ser positiva. No es ese fenómeno que ha ocurrido acá, fíjense. Cuando yo tengo una función de demanda como la que estoy viendo acá, ¿no? ¿Sí? La negra. La roja se está verticalizando, ¿no? La verde se verticaliza más. La amarilla se verticaliza totalmente, es vertical. Y la naranja ahora tiene pendiente positiva, digamos. Esto es lo que encontramos normalmente en una curva de oferta, no en una curva de demanda. Los vendedores están dispuestos a llevar al mercado más cantidades y le pagan más, ¿no es cierto? Los compradores están dispuestos a llevar menos unidades del mercado si les cobran más. Entonces, la ley de la demanda es relación inversa entre precios y cantidad, estática comparativa en el precio. La ley de la oferta es relación directa entre el precio y la cantidad, estática comparativa en el precio. Entonces, cuando los bienes actúan como si fueran más bien uh, representados, digamos, como una función de oferta, quiere decir de que esos bienes son bienes Giffen, como nos había advertido a Sheila, ¿no? Vamos a mirarlo ahora de otra manera. Voy a ir a la siguiente pantalla y quiero mirarlo de la siguiente manera. Atención ahora, voy a repetir lo que hicimos hace un rato, ¿ya?
lo que hicimos en el mapa lo voy a repetir. Entonces, yo quisiera verlo desde otra perspectiva. Fíjense, yo tengo una cantidad inicial, ¿no? Tengo una cantidad inicial como óptima. Como óptima, la voy a colocar acá. Esta es la cantidad óptima. Quiere decir que estoy, digamos, dibujando el eje horizontal nada más. Estoy obviando el eje vertical. ¿Ya? Esta es la cantidad inicial dados las situaciones iniciales. ¿Y cuáles son las situaciones iniciales? Son X suprasterisco, que depende del precio de X, del precio de Y y del ingreso. ¿Ok? Ahora, yo lo que quiero es la cantidad final. Entonces, la cantidad final la voy a encontrar por acá. ¿Ya? La cantidad final la voy a encontrar por ahí. Vamos a colocar un color diferente. Y vamos a decir ahora de que esa cantidad final es la siguiente. Representa lo siguiente. Es X supra 3 asterisco que depende de P' de X, o sea, cambió el precio de X, se mantiene el precio de Y y se mantiene el ingreso. ¿Ok? Entonces, estamos acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la distancia que hay de aquí hasta aquí, la distancia que hay de ahí hasta ahí, ¿de acuerdo? A ver, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar esto? Esta distancia de este ahí es el efecto total. ¿Listo? Ese es el efecto total. ¿De acuerdo? Quiere decir de que eso debería ser la suma del efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora yo dibujo el efecto sustitución? Entonces yo digo, a ver, un momentito, vamos a colocar acá un X supra 2 asterisco. Perdón. Un X supra 2 asterisco, que va a depender del precio modificado de X, el precio de Y, que es el mismo, pero un M', ¿no es cierto? Ese voy a compensar al consumidor del cambio en el precio de X, modificándole el ingreso de tal manera de que el consumidor pueda consumir nuevamente la cantidad inicial, o sea, X suprasterisco. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer eso, y al hacer eso, yo me encuentro con esta otra burbuja, digamos, esta burbuja de acá. Voy a colocarla ahí. Y vamos a cambiarle también el color. ¿Sí? Ok, ¿eso qué significa? Eso significa lo siguiente. Significa que si yo me muevo de acá hasta acá, a eso le vamos a llamar el efecto sustitución. Eso es el efecto sustitución. ¿De acuerdo? Pero después me van a decir, ¿sabes qué? Te cambié el ingreso para que enfrentes el nuevo precio y vayas a la combinación inicial, pero ahora voy a decirte de que te vas a mantener en la situación inicial, o sea, enfrenta el nuevo precio, pero con el mismo ingreso de antes. Ok, entonces ahora yo me voy a mover de acá hasta acá. ¿Sí? ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama el efecto ingreso. ¿No? Entonces, esto es el efecto, este es el efecto ingreso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Esta situación es la situación, digamos, normal. Vamos a ver si podemos poner un poco más acá. Ok. Esta es la situación normal para que cuando el efecto ingreso lo que está haciendo es reforzar el efecto sustitución, ¿no? Entonces, el efecto sustitución, ¿cómo se mide? Entonces, recuerden, la notación es importante. El efecto sustitución es X supra 2 asterisco menos X supra asterisco. ¿Ok? Ese es el efecto sustitución. ¿Y cuál es el efecto ingreso? ¿No?
el efecto ingreso es X supra 3 asterisco menos X supra 2 asterisco, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el efecto total? Ya le dijimos de que eso es una tecnología, una tautología, ustedes lo tienen que verificar, ¿no? El efecto total es X supra 3 asterisco menos X supra 1 asterisco, ¿no? Perdón. Ok, entonces, estos son las estimaciones, ¿ok? Muy bien, pero esto está ocurriendo solamente porque el efecto ingreso está reforzando el efecto sustitución. Cae el precio de X, ¿no es cierto? Y entonces nos movemos de la primera burbuja a marrón hasta la burbuja amarilla, y eso se llama el efecto total, ¿verdad? Y esa es la curva de demanda ordinaria, cuando nosotros medimos en el eje vertical precio de X y en el eje horizontal las cantidades óptimas de X. Ahora lo que hemos hecho es una modificación en los precios y en el ingreso, y nos vamos a la burbuja verde y medimos el efecto sustitución. Observen, cuando cae el precio de X, el efecto sustitución es positivo. Si subiera el precio de X, el efecto sustitución sería negativo. ¿Ok? Ahora, en el caso que ustedes están viendo, en este caso concreto que están viendo, ustedes encuentran de que el efecto sustitución aumenta la cantidad de X y el efecto ingreso también aumenta la cantidad de X. ¿Ok? Situación completamente normal con relación a lo que vimos en el mapa. ¿Cómo sería un efecto ingreso negativo? O sea, en lugar de estar aumentando hacia la derecha, tendría que ser hacia la izquierda, ¿no? Entonces, vamos a hacer un cambio acá, vamos a hacer un cambio acá, esto, y vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a colocar por acá. Ahora lo tenemos por acá, más o menos ahí. ¿Listo? Entonces, atención, el efecto total ya lo tenemos, ¿sí? Va de acá hasta acá el efecto total, ¿de acuerdo? Ahora vamos al efecto ingreso, ¿de acuerdo? Perdón, de acá hasta acá tenemos el efecto total. Ahora vamos al efecto sustitución. Entonces, el efecto sustitución, por ejemplo, me va a llevar igual que arriba hasta acá. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría ahora si el efecto ingreso no reforzara el efecto sustitución, sino más bien lo disminuyera, ¿no? Entonces, esto haría de que este se mueva más acá a la izquierda, más acá a la izquierda, más acá a la izquierda, pero más a la izquierda, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, si yo colocara este acá, ¿sí? ¿Cómo sería la curva de demanda? Repito, ¿eh? Si yo estoy acá y ahora esto se mueve acá, esto se mueve acá, esto se mueve acá, esto se mueve acá, hasta acá, ¿no? Entonces yo tendría de que en realidad para la misma cantidad que consumía al comienzo, ahora consumo al final, ¿no? Entonces el precio de X, yo podría colocarlo así, podría colocar ahí en el eje vertical precio de X y acá las cantidades óptimas de X, y la gráfica de la curva de demanda sería esta, miren. Perdón. La gráfica de la curva de demanda sería esta, una vertical, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en realidad esto no va hasta ahí, sino se mueve acá? ¿Eh? En ese caso, esta gráfica debería ser así. ¿Sí? Y ahí ya estamos en GIF. Ahí ya estamos en GIF. O si fuera, digamos, una cosa normal, ¿no? Nos encontraríamos con una curva de demanda así, o mejor, nos encontraríamos con la curva de demanda normal así. Entonces, así pueden entender ustedes mejor
lo que vimos hace un rato, ¿no? O sea, cuando el efecto ingreso, ¿no?, va en dirección contraria al efecto sustitución, la curva de demanda ordinaria se va verticalizando y puede incluso llegar a tener una pendiente positiva. Es decir, bien GIF. ¿Ok? Muy bien, lo dejamos ahí. Si no hay intervenciones, vamos a volver a nuestro mapa. Pero ahora voy a hacer un cambio de mapa, ¿ya? Vamos a hacer un cambio de mapas. Por favor, me confirman si estamos viendo lo mismo. Sí, profesor. Dice Slasky Hits. Exacto, exacto. Yo voy a empezar con el tema de acá. A ver, ya metí la parte. Ya, ahora sí. Quisiera que miremos esto, ¿no? Entonces, atención acá, ¿eh? Atención acá. ¿Sí? Voy a repetir, ¿eh? Digo Slasky y Higgs. Voy a trabajar acá solo Slasky. Voy a ver algunos problemas, ¿no? Voy a ver para Cobb-Douglas, para sustitutos perfectos, para complementarios perfectos. Ahora, voy a mirar, ¿no es cierto?, acá. El caso Cobb-Douglas, ¿no? Entonces tomen nota, ¿no? La función de utilidad es x al cuadrado, y al cubo, el precio de x es 10, el precio de y es 15, el ingreso es 90, y el precio de x, en lugar de ser 10, se mueve a 15. Entonces ya no estamos hablando de que cayó el precio, sino que subió el precio de X. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo siguiente. Lo que ustedes tienen que hacer es esto, fíjense. Calcular cuánto es X óptimo, sin que cambie el precio de X. Ya ustedes saben, X óptimo es precio de X, precio de Y, ingreso. Segundo, calcular X óptimo después del cambio en el precio de X, es decir, en función del precio de X modificado, el precio de Y normal y el ingreso normal, ¿sí? Y una vez que tienen X suprasterisco y X supra 3 asterisco, restan el segundo del primero, X supra 3 asterisco menos X suprasterisco, y obtienen lo que se ve ahí, el efecto total. ¿Listo? Aparte de esto, ahora se les pide que calculen cuál debería ser el nuevo ingreso del consumidor para compensarlo frente al cambio en el precio de X. Como ha subido el precio de X, lo más lógico es darle más dinero al consumidor para que compre la misma combinación de antes, en este caso la misma cantidad óptima de X, ¿de acuerdo? Y eso significaría obtener el nuevo ingreso, y dado ese nuevo ingreso y el nuevo precio, calculan ustedes X supra 2 asterisco. Si tienen X supra 2 asterisco, ustedes pueden calcular el efecto sustitución. ¿Por qué? Porque es X supra 2 asterisco menos X supra 1 asterisco, ¿sí? Y también calcular el efecto ingreso, que sería X supra 3 asterisco menos X supra 2 asterisco. Y la suma de ambos me daría el efecto total. Y ahí he trazado una flecha que conecta este efecto total con este efecto total, que es lo mismo. O sea, o es X supra asterisco menos X supra 3 asterisco menos X supra asterisco, o es la distancia entre el efecto sustitución y el efecto ingreso. Entonces, con esto puedo verificar, ¿no? O sea, si ya me salió esto, cuando haga estos cálculos me debe salir lo mismo. ¿Ok? Se ponen ustedes a trabajar esto para pasar la asistencia. ¿Ok? Vayan trabajando, por favor, ¿eh? Muy bien, estábamos entonces con este problema. La única diferencia en este problema con el problema que hemos visto antes es que
en lugar de bajar el precio de X, hemos subido el precio de X, ¿ok? Muy bien, ¿alguien tiene algún resultado? Acá ya trabajamos con fórmulas de frente, ¿no? No hay ningún problema en eso, ¿no? Acá ya estamos hablando de mirar esto de acá, y acá me sale automáticamente la cantidad óptima de X. Observen que ya no nos interesa cuánto es Y, ¿no? Simplemente estamos trabajando el análisis con relación a X, ¿no? ¿Por qué eso? Porque nos resulta más sencillo, ¿no? O sea, la idea es que yo voy a tener algo como esto, ¿no? Voy a tener algo como esto, con una función de demanda de este tipo, ¿no es cierto? No sé cuál será, pero de ese tipo, donde yo voy a tener acá el precio de X en mi estática comparativa, a ver, el precio de X, y acá voy a tener mi X suprasterisco, ¿cierto? Y entonces yo voy a tener un punto primero, yo voy a tener un punto primero, digamos, acá, o perdón, estamos subiendo el precio, ¿no es cierto? Entonces, si estamos subiendo el precio, digamos que la situación inicial es acá, y después la situación final es acá, ¿no? Vamos a mejorar acá. Ahí está. La función final, la combinación final estaría allí, ¿no? Y entonces unimos ambos puntos y tenemos la curva de demanda ordinaria, ¿no? Observen de que todo esto está implicando trabajar solamente en estos términos, ¿no? Las cantidades óptimas para X, ¿no? En el primer caso, tendríamos la situación para X supra un asterisco, y esta de acá sería X supra 3 asterisco, ¿no? Muy bien. No sé si tienen ya algún resultado. Bien, no veo que estén haciendo ningún cálculo. Muy bien, nosotros seguimos adelante. Recuerden que estamos ya cerrando la mitad del curso y nos vamos al examen parcial exactamente dentro de 2 semanas, ¿no? Entonces, acá van a hacer ustedes todos los cálculos que sean necesarios en dirección a encontrar estos resultados, ¿ok? Ahí lo vamos a dejar. A ver, acá tengo un resultado, me sale menos 1.2, el efecto total. El efecto sustitución sale menos 1.52 y el efecto ingreso más 0.32, ¿no? De tal manera que al sumar ambos nos debe dar lo mismo. Pero lo primero que... están arriba, perdón, sí. Ahí me están dando arriba 3.6 como la cantidad óptima. Han calculado también para Y, que sale 3.6, muy bien eso. Y luego hacen el cálculo de el efecto total y el efecto sustitución. Muy bien, ya era solo cuestión de aplicar fórmulas, ¿no? Una pregunta interesante sería esta, fíjense. A ver, si la función de utilidad es x al cuadrado de y al cubo, si el precio de x es 10 y el precio de y es 15, ¿no? Dado el ingreso como es 90, pregunto, las cantidades óptimas de x y de y tienen que ser las mismas, si no, y por qué, ¿no? Esa puede ser una pregunta examen, ¿no? Si u es igual a x al cuadrado por y al cubo, el precio de x es 10, el precio de y es 15, m es 90, esperamos que el óptimo de x sea exactamente igual al óptimo de y, porque ese es el cálculo que me está dando me está dando Atali, ¿no?
Tal y me dice X super asterisco es 3.6, ¿no? Y asterisco es 3.6. Ah, no, a Tali solamente me dice 3.6 para X, ¿no? Arlene me dice para X es 18 y para Y 3.6. Sería bueno que verifiquen sus resultados, ¿eh? Sería bueno que verifiquen sus resultados. Pero lo que yo quería decir es lo siguiente, ¿no? Cuando yo veo solo, ajá, ok, muy bien. Entonces, ahora sí ya Atali está confirmando, ¿no? Lo que yo había presumido, ¿no? Que X superasterisco es 3.6 y Y superasterisco también es 3.6. Entonces lo que yo estaba pidiendo analizar es, fíjense, échenle una mirada a la función de utilidad y particularmente, miren ustedes el peso que tiene este exponente en la cantidad de X óptima y el de este exponente, ¿no? Entonces, resultará obvio, ya lo conversamos hace un tiempo esto, de que como Y va al cubo, ¿no es cierto? Las cantidades de Y tienen un impacto mayor sobre la utilidad que las cantidades de X. ¿De acuerdo? Ahora, si los precios fueran iguales, por ejemplo, el precio de X fuera 10, el precio de Y fuera 10 también, si los precios fueran iguales, entonces uno dice, bueno, el consumidor va a consumir más de Y porque eso aumenta su utilidad. Pero ¿qué pasa con estos precios? ¿No? Fíjense, el exponente de Y es un 50% adicional del exponente de X, ¿no? ¿Ok? El exponente de Y es 3, el exponente de X es 2, ¿sí? ¿De cuál es el peso de uno versus el otro? 50% más, ¿ok? O si quieren a 2 le aumentan 20% y le sale el exponente 3, ¿no? ¿Y qué pasa con los precios de X y de Y, ¿no? El precio de X es 10 y el precio de Y es 50% más, ¿no? Entonces tengo la pauta, atención, Arlene ya está corrigiendo, está muy bien, igual que Atali, ¿no es cierto? Me están diciendo, profesor, las cantidades óptimas tienen que ser las mismas, o sea, sin hacer cálculos, ¿ya? Tienen que ser las mismas. Y cuando hacen los cálculos, cuando llegan a los resultados que se están indicando, que se están señalando, ¿no? Muy bien, muy bien. Ok, vamos a eliminar todo esto. Ok, quiero quitar esto de acá. ¿Sí? Muy bien. Y ahora yo les quiero dejar, ojo, quiero dejar porque vamos a trabajar aquí, este caso, sustitutos perfectos, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes la función de utilidad es X más Y. El precio de X es 4, el precio de Y es 2, el ingreso al consumidor es 120 y se produce una reducción del precio de X que pasa de 4 a 1.5, ¿ya? De 4 a 1.5. Y entonces lo que pedimos es lo mismo, ¿sí? Lo que pedimos es lo mismo, ¿no? Es decir, cuál es la cantidad óptima de X frente a la situación inicial, o sea, el ingreso inicial y los precios iniciales. Después, cuál es la cantidad óptima de X frente al cambio en el precio de X. Y en base a esos dos resultados, ustedes calculan el efecto total. Recuerden, una vez más, el efecto total debe ser resultado de X supra 3 asterisco menos X supra asterisco. Y eso se puede verificar calculando el efecto total como la suma del efecto sustitución y el efecto ingreso. Ambas cosas, ¿no es cierto? Entonces ya ustedes calculan X supra asterisco y X3 supra asterisco y calculan el efecto total, ¿no? Y después se les pregunta cuál sería el cambio en el ingreso necesario para compensar al consumidor de esta bajada en el precio, por lo tanto le voy a quitar dinero, de tal manera que pueda seguir consumiendo la misma combinación inicial, ¿no? Y eso les permite hallar
la cantidad óptima de X supra 2 asterisco y por lo tanto calcular efecto sustitución y efecto ingreso. Recuerden ustedes que para calcular el cambio en el ingreso, ustedes lo que tienen que hacer es simplemente estimar el costo de la combinación inicial. Pero ya nosotros lo hicimos eso y llegamos a esta conclusión, ¿no? ¿Cuál era la conclusión? La conclusión es que la cantidad que se debe modificar del ingreso es igual a la variación en el precio multiplicada por la cantidad óptima inicial de X. ¿Cierto? Entonces, si la función de utilidad es X más Y, ¿no? Entonces pregunto a ustedes, ¿cómo es la función que reúne las combinaciones de vértice de las curvas de indiferencia? ¿Cómo es esa función? ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? A ver, tomen ustedes los datos, por favor, y vamos a la pizarra, ¿ya? Ok, estamos en pizarra, vamos a esta otra página, ¿no? Entonces, ustedes, a ver, me dicen, la función de utilidad es igual a X más Y, ¿correcto? ¿Sí? Pregunto, ¿cuál es la tasa subjetiva de cambio? ¿Cuál es la tasa subjetiva de cambio? Piénsenlo, me dan un minuto, ¿eh? Muy bien, me dicen ustedes cuál es la tasa subjetiva de cambio, ¿sí? ¿Alguien? ¿Cuál sería la tasa subjetiva de cambio? Ya cuál es la pendiente de las curvas de indiferencia, ¿no? Ok, muy bien. Muy bien, buenos resultados. Lo que ustedes me están diciendo es que Y es igual a que es igual a la utilidad menos X, ¿no es cierto? Y entonces, tomando derivadas ahí, le va a salir la diferencial de Y partido la diferencial de X, todo esto con un signo negativo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y esto es lo que le va a dar la tasa subjetiva de cambio, que es igual a la unidad, ¿correcto? Es igual a la unidad. Ahora, pregunto, ¿cuál es la tasa objetiva de cambio? ¿Cuál es la tasa objetiva de cambio? Me dicen ustedes.
¿Cuál es la tasa objetiva de cambio? Precio de X partido precio de Y. ¿Cuánto es esto? Ustedes tomaron nota de los datos, ¿sí? Ok, ¿no es cierto? El precio de X era, si mal no recuerdo, 4, y el precio de X de Y era 2, ¿no es cierto? Entonces 4 entre 2 me va a salir 2, ¿no? De la primera relación, de esta relación, ¿no? Donde llego a obtener la tasa subjetiva de cambio, ¿sí? Yo puedo ya construir, hacer la construcción de mi vértice, ¿no? Entonces, yo puedo ya hallar mi vértice, y yo sé de que mi vértice tiene que partir del origen y tener pues un ángulo de inclinación de 45 grados, ¿cierto? Y por lo tanto, yo después puedo agarrar y construir mis curvas de indiferencia, ¿no? Yo puedo construir mis curvas de indiferencia y hacer, por supuesto, todas las que yo quiera para construir mi mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Entonces, ahí está mi mapa de curvas de indiferencia, ¿no es cierto? Perdón. Ahí tienen ustedes el mapa de curvas de indiferencia. Bueno, pero ustedes están encontrando que la tasa objetiva de cambio y la tasa subjetiva de cambio son diferentes, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué conclusión están arribando, ¿no? O sea, la tasa subjetiva de cambio, ¿sí? Valor absoluto, ¿sí? Es menor, ¿verdad? Es menor a la tasa objetiva de cambio. ¿A qué conclusión arribamos? ¿Sí? Habíamos expresado una frase ahí. ¿Cuál era esa frase? Si la tasa subjetiva de cambio es menor que la tasa objetiva de cambio, ¿qué decíamos? Otra vez estoy yo haciendo las cosas totalmente mal, discúlpenme. Gracias por las advertencias, ya lo hice la vez pasada también. Estamos hablando de los sustitutos, ¿verdad? Entonces, pero el análisis sigue siendo válido, ¿eh? Disculpen ustedes, acá estamos ya. Ok, gracias por el aviso que me están dando. Entonces yo tengo estábamos hablando de sustitutos perfectos, ¿no? Yo los estoy confundiendo como lo hice la vez pasada, ¿eh? Ok, ahora sí. Este es mi mapa de curva de indiferencia para estos bienes que son sustitutos perfectos. Y bueno, habíamos llegado a la misma conclusión, ¿no? La tasa subjetiva de cambio es 1, la tasa subjetiva de cambio es 2, solamente cambia el gráfico, pero ¿a qué conclusión habíamos arribado acá? Si la tasa subjetiva de cambio es 1, lo que me está diciendo es, yo quiero una unidad adicional de X y a cambio estoy dispuesto a entregar
una unidad de Y. Cuando uno va al mercado y dice, a ver, deme una unidad de X y acá les entrego una unidad de Y, ¿no? Y la persona que no viene en el mercado le dice, no, me tiene que dar 2 unidades de Y. Entonces, yo decía que caro es X, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tengo que decir adicionalmente? Adicionalmente digo que barato es Y, ¿ok? Que barato es Y. ¿Estamos? Y si Y es barato, ¿no? Entonces, a ver, me botó el sistema, no sé si me están escuchando. Sí, Ok, profesor, sí se lo escucha. me botó un momento. Entonces, cuando decía entonces qué caro es X, la otra conclusión es qué barato es Y, ¿no? Entonces, si es barato Y y es caro X, entonces las cantidades óptimas de X e Y tendrían que ser, como X está caro, no compro, pues, ¿no? Como Y está barato, compro, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. En consecuencia, lo que tendríamos es una solución de esquema. Lo que tendríamos es una solución de esquema. ¿Ok? Si es una solución de esquema, lo que tendríamos que ver es que la combinación a la que habíamos llegado, ¿cierto? Como óptimo, sería algo como esto, ¿no? A ver, digamos, esta de acá. ¿Sí? Asumiendo entonces de que estoy alcanzando la curva de indiferencia más alta posible, ¿no? Esta que estamos graficando acá es la curva de indiferencia más alta posible, pero ¿cómo es la recta de presupuesto, teniendo en cuenta de que la tasa objetiva de cambio es igual a 2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál sería la inclinación que tendría la, la recta de presupuesto, teniendo en cuenta que el precio de X es 4 y el precio de Y es 2, ¿no? Entonces, una gráfica como esa tendría que ser algo más parado que esto, ¿no? Algo más parado que esto, algo como esto, ¿sí? Entonces, esa es la situación, ¿no? Esa es la situación. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar en ese óptimo del consumidor, ¿no? Donde encontramos que es muy caro X y es muy barato Y, ¿no? Bueno, a partir de acá ya viene el otro tema, ¿no? El tema de qué es lo que pasa si el precio de X cae, ¿no? Entonces, ahora tengo un precio de X de 1.5, ¿no? Entonces, el precio de X ahora es 1.5, ¿no? Y el precio de X cae a 1.5, ¿no? Entonces, lo que se va a producir es un pivot, ¿no? Entonces, este pivot es un pivot que se va a ir hacia afuera. No sé si hasta acá, ustedes me lo van a decir eso, o hasta acá, o hasta más allá, ¿no? Cuando logren ustedes ese resultado, lo que me van a decir es que esto de acá, ¿no? Esto de acá sería el efecto total, ¿cierto? Esto de acá sería el efecto total, es decir, pasaríamos de 0 cantidades de X a una cantidad positiva de X, ¿no? Por ejemplo, ¿me pueden ustedes decir cuál es la nueva tasa objetiva de cambio, ¿no? Ese es el precio de X partido del precio de Y, pero el precio de X ahora es
5, ¿no? O sea, antes el precio de X era 4 dividido entre 2, ahora es 1.5 dividido entre 2. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me va a dar? Eso me debe dar 0.75, ¿no? Por lo tanto, como la tasa subjetiva de cambio, es igual a la unidad, ¿no? Ahora esto es mayor a 0.75. La conclusión ahora es al revés, ¿no? Ahora es al revés. Recuerden, yo estoy dispuesto a entregar una unidad adicional de Y para que me den una unidad de Y para que me den una unidad adicional de X. Y en el mercado me dicen, no, basta con que me den 3/4 partes de eso, 0.75. Y digo que barato es X. En otras palabras, lo que estoy diciendo ahora es que la solución X supra 3 asterisco, coma, Y supra 3 asterisco, va a ser igual para X, M entre el precio de X. ¿eh? M entre el precio modificado de X, coma, ¿sí? 0. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta. La respuesta, por lo tanto, es saltar de esta combinación donde solamente tenemos una cantidad de 0 de X a una cantidad Y, 0 ahora, ¿no? La cantidad 0 de Y, y eso me da el efecto total. Luego ustedes tienen que hacer el cálculo correspondiente para, ¿no?, encontrar X supra 2 asterisco y por lo tanto calcular el efecto sustitución y el efecto ingreso. Ustedes deberían de llegar a las siguientes conclusiones. Atención, ¿no? Conclusión. El efecto sustitución es 100%, ¿de acuerdo? Es 100%, es decir, es igual al efecto total. La conclusión obvia es el efecto ingreso es 0%, no hay efecto ingreso. Cuando ustedes hacen, y esto es lo que me provocó a mí el cruce hace un rato, vamos a hacerlo de acá. Cuando ustedes hacen el siguiente problema que voy a mostrarles, cuando ustedes hacen sustitutos perfectos, ¿no? Complementarios perfectos. Cuando ustedes hacen complementarios perfectos y se encuentran con situaciones como las que dibujé hace un rato, ¿no?, como estas, entonces van a encontrar una función que contiene los vértices de todas las curvas de indiferencia, ¿no? ¿Sí? De tal manera de que ustedes ahora trazan su recta de presupuesto, cualquiera que ésta sea, ¿no es cierto?, y entonces van a encontrar el óptimo del consumidor, ¿no? ¿Dónde va a estar el óptimo del consumidor? No, lo van a encontrar justo ahí donde se intersecta la recta de presupuesto con la curva de indiferencia, ¿no? Y esto es lo que se llama una solución interior, ¿no es cierto? Es una solución de contacto, no es una solución de tangencia. Y ahora entonces ustedes pueden mirar, voy a hacer el cambio al mapa. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Y ahora tienen ustedes el caso de los complementarios perfectos, ¿no?
Entonces, acá ya está la función, ¿no? Mínimo de x, y, el precio de x es 20, el precio de y es 30, el ingreso es 180 y el precio modificado de x es 30, o sea, sube también acá, ¿no? Y acá nuevamente pedimos lo mismo, ¿no? O sea, calculen el efecto total en sus dos modalidades, ¿no? Uno, cantidad final menos cantidad inicial, y dos, como efecto sustitución más efecto ingreso. ¿Ok? Entonces, si ustedes miran lo que queríamos mostrar acá, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando yo cambie esto de acá, ¿no? Y modifique, por ejemplo, estoy bajando el precio o subiendo el precio, ¿no? Entonces voy a colocar acá otro color, ¿sí? Ustedes van a ver, vamos a hacerlo un poco más fuerte para aquí. Ahí está, ¿sí? A ver si es que en el otro caso estábamos subiendo el precio, perfecto, estábamos subiendo el precio, ¿no? Entonces, ustedes se van a encontrar con que el salto va a ser para acá, en este ejemplo, ¿no? El salto va a ser para ahí. Y por lo tanto nos vamos a encontrar con una modificación que va desde aquí, este punto de acá, hasta ahí, y eso sería el efecto total, ¿no? Esto sería el efecto total, ¿no? Entonces tienen que hacer ustedes los cálculos para efecto sustitución y efecto ingreso. Entonces yo les doy el dato, ¿no? En el caso de bienes complementarios, ya no me estoy equivocando, perfecto. Atención, el efecto ingreso es el 100%, ¿no? O sea, es el efecto total, ¿no? Mientras que el efecto sustitución es 0, ¿no? O es 0%. Entonces, observen este resultado, ¿sí? Observen este resultado versus este resultado, ¿no? Versus este resultado. Para casos de bienes aquí, sustitutos perfectos, y al otro lado, complementarios perfectos. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, estos son los ejemplos importantes que nos interesaban para el día de hoy. Vamos a hacer un cambio final ya para la reunión de hoy al mapa nuevamente, ¿sí? Para que vean ustedes lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a quitar esto, ¿sí? Todavía tienen ustedes el tema de cuasilineales, por ejemplo. Pero ahora viene el tema de Higgs, ¿no? El tema de Higgs, ¿no? Entonces le ponemos un problema también para Higgs, ¿sí? Acá está Higgs, y quisiera que miren acá esto de acá. Por favor, atención, atención. Atención, miren acá el problema. X al cuadrado y al cubo, precio de X 10, precio de Y 15, el ingreso es 90 y se modifica el precio de X a 15, sube de 10 a 15. Ahora miren ustedes aquí abajo, ¿no? Aquí abajo ustedes pueden ver el problema para el tema Higgs es U es X al cuadrado y al cubo, precio de X es 10, precio de Y es 15, el ingreso es 90, el precio modificado de X es 15, ¿sí? ¿Observa? Esto de acá, X al cuadrado y al cubo, 10, 15, 90, 15. X al cuadrado y al cubo, 10, 15, 90, 15. O sea, es lo mismo, ¿sí? En otras palabras, es el mismo problema. Es el mismo problema, ¿ok? El mismo problema. El que ya vimos acá
y que ustedes ya calcularon, ¿no es cierto? 3.6, etcétera, ¿no? El efecto sustitución, el efecto ingreso y el efecto total, ¿no es cierto? Y ahora le damos el mismo problema y le decimos, mira, pero hazlo no a la Slasky, ¿no? No lo hagas a la Slasky. Lo que yo quiero es que tú lo hagas a la Higgs, o sea, no lo hagas considerando el método de Slasky, sino hazlo considerando el método de Higgs. ¿Ok? Entonces, ahora volvemos a nuestra pizarra. Ya estamos aquí. Y entonces, atención con esto ahora. Atención con esto ahora, ¿no? Entonces, el tema es ahora el siguiente, ¿no? Vamos nosotros a ver la situación normal, ¿no? Cuando hablamos de Slasky, estamos hablando de un óptimo del consumidor para una determinada restricción de presupuesto. Acá está mi restricción de presupuesto, cualquiera estoy hablando acá, ¿eh? Y ahora yo trato de encontrar la curva de indiferencia más alta posible, ¿no? Como por ejemplo, perdón, esta de acá. ¿De acuerdo? Y a ver si le muevo un poco así. Listo. Y listo. Y hay una solución, ¿no es cierto? Entonces, esa solución me da mi óptimo del consumidor, ¿no? Entonces, yo puedo dibujar acá mi óptimo del consumidor. ¿Listo? Ya está. Entonces, vamos a ver qué hacemos ahora. ¿Qué cosa es lo que nos interesa? Vamos a bajar el precio de X, ¿les parece? Entonces yo voy a bajar el precio de X. Entonces, si el precio de X cae, entonces yo voy a pivotar hacia afuera, ¿de acuerdo? La recta de presupuesto, convirtiéndola en una recta de presupuesto final, ¿no es cierto? Ahí la tiene. Y voy a obtener un nuevo óptimo del consumidor. Entonces yo voy a ir al nuevo óptimo del consumidor. Ya ustedes saben esto, me muevo a la derecha, recuerden lo que es curva precio-consumo, y ahí está el nuevo óptimo, ¿no? En ese nuevo óptimo, obviamente está pasando una recta de precio, una curva de indiferencia más alta, que digamos es esta de acá. ¿Ok? Ya está. ¿Lo tienen? Entonces ya saben de que la distancia entre ambas burbujas es el efecto total. Ahora atención, fíjense ustedes qué tengo que hacer para Slasky, ¿no? Entonces, para Slasky lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Hacemos un giro a la recta de presupuesto inicial hasta que pase por la combinación inicial, ¿sí? Por la combinación inicial. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y entonces lo que encontramos es que en la combinación inicial, esta, a los nuevos precios y al nuevo ingreso, esa combinación ya no es óptima. Ya no es óptima. Entonces, como ya no es óptima, buscamos otra combinación que sea óptima, ¿no? Y entonces nos movemos por acá, ¿sí? Va a ser un poco más chica para que se pueda apreciar mejor. ¿Sí? Nos movemos por ahí y por ahí vamos a encontrar una curva de indiferencia más alta, ¿no es cierto? Entonces, una curva de indiferencia más alta como esta, ¿no? Entonces, por ahí se encuentran ustedes con esta curva de indiferencia. ¿Estamos? Jóvenes, todo eso es Slasky, ¿ok?
Todo eso es Slasky. ¿Qué es Slasky? Entonces hacemos un giro a la recta de presupuesto inicial para que sea paralela a la recta de presupuesto final, vale decir, represente los nuevos precios, pero que pase por la combinación inicial. De tal manera que compensamos al consumidor. Al consumidor le estamos diciendo lo siguiente, fíjate, cambió el precio de X, pero no te preocupes, te hemos cambiado el ingreso para que sigas consumiendo la misma combinación de antes. Ok, entonces el consumidor dice, no, no quiero esa combinación, me voy a otra combinación abajo a la derecha. Entonces la primera combinación es X supra asterisco, la segunda compensada es X supra 2 asterisco, y la tercera, la final, es X supra 3 asterisco. Todo esto es Slasky. Todo esto es Slasky, ¿no? Entonces, y ahí está la ecuación de Slasky, ¿no? Todo esto es Slasky. ¿Cuál es la ecuación? El efecto total es igual a la suma del efecto sustitución más el efecto ingreso. ¿Ok? Muy bien, pero ¿cómo sería Higgs entonces? Entonces, ¿cómo hacemos ahora con Higgs, ¿no? En el caso de Higgs, yo puedo tomar la situación inicial, la situación final, ¿no es cierto? Y también esto. Y copiarlo, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo acá mismo. A ver. ¿Sí? Ahí está, creo que se puede ver, ¿no? Y entonces yo tengo una combinación inicial, tengo una combinación final, ya está. Y ahora la pregunta es la siguiente, bueno, ¿cómo compenso al consumidor de una caída en el ingreso? Pero ahora ya no estoy hablando del método de Slasky, sino el método de Higgs, ¿no? Entonces, Higgs lo que sostiene es lo siguiente, ¿no? Cambiemos el ingreso del consumidor hasta que pueda, escuchen esto, retornar a su curva de indiferencia inicial. ¿Ok? Fíjense esto. ¿Cómo definiríamos nosotros Slasky, ¿no? Slasky, ¿no? Entonces, en el caso de Slasky es cambiemos el ingreso del consumidor hasta que pueda, ¿no?, retornar a su combinación inicial, ¿sí? A su combinación inicial. Entonces, miren, de nuevo, Slasky. La recta de presupuesto final es esta, entonces yo la desplazo paralelamente a sí misma a la verde hasta que pase por la amarilla. Eso es Slasky. Cuando está acá, el consumidor dice, acá no es óptimo y me muevo acá. Ya está. Efecto sustitución, efecto ingreso, efecto total. ¿Listo? Ahora, el tema es cómo lo hago en términos de Higgs. Entonces yo cojo la recta de presupuesto final y la desplazo, miren, paralelamente a sí misma hasta que sea tangente con la curva de indiferencia inicial, hasta que sea tangente con la curva de indiferencia inicial. O sea, no estoy diciendo que pase por la combinación inicial. Lo que estoy diciendo es que ahora yo buscaría un segundo punto de tangencia, que es este de acá. ¿Se ve? Miren, por favor, la diferencia. Miren la diferencia. En el caso de Slasky, la combinación a donde yo llego es la combinación inicial y esa no es óptima. Y busco otro óptimo. En el caso de Higgs, a mí me devuelven a la función de utilidad inicial. A la función de utilidad inicial.
y me devuelven en una combinación óptima, directamente es óptima. Perdón. Y entonces, la distancia entre esta combinación y esta combinación es el efecto sustitución. De acá a acá es el efecto ingreso y de acá a acá es el efecto total. ¿Ok? Entonces, en Higgs yo no tengo que buscar otro óptimo, simplemente lo encuentro, ese óptimo. ¿De acuerdo? Muy bien, si es que nos hemos entendido, ¿no? Voy a aprovechar y hacerlo acá mismo, ¿no? Vamos a ver el problema, ¿no? Entonces, el problema es que ustedes tienen un U que es X al cuadrado y al cubo, por favor me confirman eso. Tengo el precio de X, ¿no? Que es, a ver, tengo el precio de X que es 30, creo, a ver. El precio de X es 10 y pasa a 15. Es 10 y pasa a 15. ¿Sí? Y tengo el precio ahora de Y que es a 15 también y el ingreso 90, ¿no? El precio de Y que es 15 también y el ingreso que es 90, ¿no? 90. Entonces, el tema, a ver, acá hay un error. Este es el problema planteado, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? En el caso de Slack es muy sencillo. La variación en el ingreso es igual a la variación en el precio multiplicado por la cantidad óptima del bien, ¿no es cierto? Si se trata de X, es la variación del precio de X multiplicado por el X supra asterisco, supra un asterisco, ¿ok? Y ahí sale el cambio del ingreso y obtienen el ingreso final. Pero, ¿cómo lo hacemos en el caso de el método de Higgs, ¿no? Cuando ustedes resuelven el problema, la primera parte, o sea, la primera parte que ustedes hacen es X suprasterisco, Y suprasterisco. Eso ya lo encontraron, ¿verdad? Entonces ya tienen eso. Si tienen eso, atención, ustedes tienen la utilidad, ¿sí? ¿Correcto? Elevan X al cuadrado, elevan Y al cubo, multiplican los dos y les sale el nivel de utilidad. Pues ya tienen el nivel de utilidad porque es la misma curva de indiferencia. Observen, acá hay dos curvas de indiferencia. Esta de acá, que es nueva, y esta de acá, que es la inicial. Acá no, acá hay solo una curva de indiferencia. Solo hay una curva de indiferencia. En este caso hay solo una curva de indiferencia. ¿Listo? Entonces yo necesito saber cuál es el nivel de utilidad. Ya lo calculé. Como tengo X suprasterisco y tengo Y suprasterisco, ya calculé el nivel de utilidad. Si ahora tengo el nivel de utilidad, ¿no es cierto? Yo puedo tratar de resolver ahora cuánto será el nuevo X supra asterisco, X supra 2 asterisco y Y supra 2 asterisco en esa misma curva de diferencia. ¿Por qué? Porque yo conozco X supra 3 asterisco. Esto también ustedes lo tienen muy sencillo. Tengo X supra 3 asterisco y supra 3 asterisco. Aplican su fórmula y entonces van a encontrar, no es necesario calcular esto, pero un supra 3 asterisco. Ya lo tienen. Por lo tanto, tienen el efecto total. O sea, no hay ningún problema para esos cálculos, es exactamente lo mismo. Tienen el efecto total. Como X supra 3 asterisco menos X supra asterisco. Todo eso no es ningún problema. El problema es X supra 2 asterisco, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa sería X supra 2 asterisco? ¿Cómo hayan ustedes X supra 2 asterisco? Ustedes tienen el precio de X prima, ¿no es cierto? Ustedes tienen el precio prima de X, ¿correcto? Ustedes tienen el precio de Y, ¿sí? Y ustedes tienen
el ingreso modificado. El ingreso modificado es un cálculo que ustedes tienen que hacer. Ustedes lo que tienen es U supra asterisco, ¿de acuerdo? Y lo que tienen es una relación en términos de las tasas subjetivas y las tasas objetivas. La tasa subjetiva de cambio no ha cambiado, ¿sí? La tasa subjetiva de cambio no ha cambiado, ¿correcto? O sea, la fórmula, ¿no? La fórmula sería Y partido X, Y va acompañado de que si es X, esto es al cuadrado, y esto es 3, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes tienen como fórmula. Pero también tienen la tasa objetiva de cambio, ¿no? Entonces, en el caso de la tasa objetiva de cambio, ahora estamos hablando de el precio prima de X partido el precio de Y. Entonces, esta relación de acá, les está dando la función de esto de acá, les está dando X supra 2 asterisco como función de Y supra 2 asterisco. Y teniendo esa relación y igualándola al nivel de utilidad que ya tienen, entonces van a obtener el X supra 2 asterisco y el Y supra 2 asterisco. Y el problema queda resuelto. ¿Sí? Vamos a regresar ahora al mapa y ustedes van a encontrar este resultado de acá, ¿sí? Lo estamos viendo el viernes con resultados concretos y comparado con esto, ¿no? ¿Qué cosa es lo que a mí me interesa? Voy a ajustar un poco más esto. ¿Qué cosa es lo que a mí me interesa? Lo que a mí me interesa es esto, fíjense. A ver. No. Se trata de comparar los resultados de cambio en el ingreso a la Slasky versus los cambios en el ingreso a la Higgs, ¿de acuerdo? Y también y también la diferencia en los efectos sustitución para ambos casos. ¿Ok? Y abrir una discusión el día viernes sobre el tema de cuál es mejor. Yo había adelantado lo siguiente, ¿no? Higgs es mejor, definitivamente. Definitivamente, ¿no? O sea, si la idea en términos de política económica es, si caen los precios, ¿cuánto dinero tengo que quitarle a los consumidores para que vuelvan al bienestar inicial? Bueno, Higgs te devuelve al bienestar inicial automáticamente, ¿no? Porque te regresa a la curva de indiferencia, o sea, al nivel de utilidad que tenías, ¿no? Mientras que Slasky te lleva a la combinación inicial, pero ahí estás descontento y no te quedas ahí, te mueves a otro lado. ¿Listo? Y al revés, ¿no? Si es que los precios subieran, ¿cuánto dinero le vamos a dar? ¿No? Entonces, ¿cuál es la sensibilidad en términos del efecto de sustitución en ambos casos? También les advertimos que si bien es cierto, Higgs es mejor, y ahora ya lo están viendo y lo van a calcular, Higgs es mejor, en términos prácticos, Slasky es más realista, ¿no? O sea, siempre es posible, y para eso tenemos al INEI, al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, que nos dé la variación de los precios y por lo tanto cuánto deberían ser los cambios en el ingreso, por ejemplo, en el salario mínimo, para que los consumidores puedan tener pues la misma
canasta de antes, la misma canasta de víveres de antes, ¿no? Eso siempre es posible hacer, siempre es posible hacer, ¿no? Entonces se dice, bueno, teníamos un ingreso, un salario mínimo legal de, qué sé yo, 870 y lo hemos subido a 930, que es el actual. Ese más 60 es el cambio en el ingreso que se calcula a la Slasky, ¿no? Porque es fácil eso, ¿no? Es fácil porque uno identifica una canasta y dice, bueno, 4 kilos de papa, 3 kilos de tomate, 2 kilos de carne, etcétera, ¿no? Entonces puede hacer los cálculos. Bueno, cambiaron los precios y bueno, los nuevos precios aplicados a la misma canasta de antes, ¿cuánto dan? Bueno, pues antes era 870 soles, ahora es 930. Ok, le subimos 60 soles al ingreso legal mínimo, al salario mínimo legal, ¿ok? Pero en el caso de Higgs, el cambio es exacto y es perfecto, ¿no? Pero ¿cómo lo calculas, no? Porque tengan en cuenta de que son niveles de utilidad y la utilidad es subjetiva, ¿no? La utilidad es subjetiva, es decir, mientras Slack está permitiendo de que la canasta básica pueda ser adquirida con el salario mínimo legal, Higgs lo que te dice es, mira, de repente la gente podría estar mejor, ¿no? Consumiendo más cerveza y drogas que consumiendo carne de pollo y tomates, ¿no? No sé si entiende esto último, ¿no? La idea es esta, ¿no? Hace unos, muchos años ya en realidad, pero estamos hablando del siglo pasado nomás, con el primer gobierno de Alan García, ¿no? La crisis económica fue tan grande que la gente pues no tenía, había perdido mucho bienestar y entonces se les daba canasta de víveres en algunos sectores. En la UNI, por ejemplo, nos daban canasta de víveres, ¿no? Muy pocas veces, pero lo dieron. Entonces, bueno, tú tenías tu canasta de víveres, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿cómo te sientes? No voy a mencionar nombres, pero por ejemplo en esa época yo ya era casado, tenía 2 hijos, y un profesor más joven, un poco más joven que yo, no tanto, era soltero, y yo le digo, ¿y tu canasta? No sé, hombre, ¿qué voy a hacer con esto? Oye, véndemela, pues, ¿no? Y me la vendió, ¿no? Él feliz, ¿no? Él feliz de venderme la canasta, y yo feliz de llevarme 2 canastas, la mía y la que había comprado, ¿no? Ambos estábamos felices. Entonces la idea es esta, ¿no? En el caso de este amigo, que sigue siendo profesor de la facultad, no importa quién, y sigue siendo soltero además, él me decía, pucha, ¿yo qué hago pues con, ¿no es cierto?, 1 kilo de arroz, 2 kilos de aceite, 2 litros de aceite, jabón, ¿qué hago con eso, no? A lo que si tengo dinero, con ese dinero yo puedo comprar las cosas que yo quiero, ¿no? Entonces, este amigo, obviamente no le servía la canasta, ¿no? Entonces no estaba de acuerdo con Slack, estaba de acuerdo con Higgs. O sea, yo quiero que me devuelvan a mi nivel de bienestar inicial, ¿no? Donde yo destinaba muy poco para estas cosas y más para, qué sé yo, cigarros, diversión, etcétera, ¿no? Ya estoy obviamente exagerando un poco, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Higgs es excelente, pero el cálculo es difícil, ¿no? Entonces, ya se han hecho experiencias en varios países del mundo, y entre ellas el Perú, ¿no? Después de la primera experiencia que he comentado, y ahora se le prefiere dar dinero a la gente en lugar de canastas, ¿no? Entonces, las canastas, que era, digamos, el sistema Slasky, como que no funcionaban tanto, ¿no? Finalmente te dan, qué sé yo, unos atunes que no los quieres comer, ¿no? Entonces al final termina mal eso, pero si te doy dinero, de repente lo utilizas mejor y te genera más utilidad. Muy bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Tienen que terminar ustedes los problemas para sustitutos perfectos, complementarios perfectos, y hacemos el redondeo de conclusiones de la ecuación de Higgs el día viernes. Ya, voy a dejar de grabar y